¿Qué pasaría si los que juraron protegerte fueran también los villanos y alguien decidiera eliminarlos en plena corte? Desde Theodore Dyer hasta Christopher Jordan. Hoy veremos casos reales de policías corruptos que fueron ejecutados instantáneamente dentro del tribunal. Número 1. Christopher Jordan Dorner. Christopher Dorner nació el 4 de junio de 1979 en el sur de California. Fue el único afroamericano en su escuela hasta séptimo grado, lo que marcó su infancia. Se graduó de la Universidad del Sur de Utah en 2001 con estudios en ciencias políticas y psicología. También jugó en el equipo de fútbol americano. Desde joven quiso ser policía y participó en programas juveniles en La Palma, ciudad donde residía durante los tiroteos. En 2007 se divorció. En febrero de 2013, envió a CNN un paquete con quejas y un manifiesto que desató una cacería humana. Se activaron alertas en California, Nevada y México. Más de 40 personas fueron puestas bajo protección y miles de agentes patrullaron carreteras. Dorner disparó contra policías, intentó robar un barco rumbo a México y fue acusado federalmente. Su camioneta fue hallada incendiada cerca del lago Big Bear. La búsqueda involucró 125 agentes y provocó el cierre de escuelas. El 13 de febrero se hallaron restos humanos y su licencia entre las ruinas de una cabaña donde habría muerto. Número 2. Gennady Mikasevich. En el tranquilo pueblo de Ist, enclavado en las ondulantes colinas del Oblast de Vitebsk, nació en 1947 un joven llamado Gennady Mikasevich. Los aldeanos desconocían que este modesto hijo del campo soviético se convertiría algún día en uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de la URSS. Los primeros años de Gennady fueron normales. Sirvió en el ejército como tantos jóvenes de su generación, antes de regresar a casa en 1971. Pero fue entonces cuando la oscuridad interior comenzó a aflorar. Amargado al descubrir que su novia lo había dejado y se había casado con otro, la mente de Gennady se retorcía de rabia y desesperación. En un camino solitario entre Vitebsk y Polotsk, una noche, esa oscuridad encontró su primera salida. Gennady se encontró con una joven que caminaba sola. En ese instante, sucumbió a sus impulsos más oscuros y la estranguló hasta la muerte. Esto fue solo el principio. Durante la siguiente década, la oleada de asesinatos de Gennady se cobraría la vida de más de 30 mujeres inocentes en toda la región de Vitebsk. Muchas de sus víctimas fueron engañadas con engaños. Gennady usaba su modesto encanto para ganarse la confianza de las mujeres, invitándolas a menudo a subir a su distintivo coche rojo de Zaporozhye. Una vez aisladas, las estrangulaba o asfixiaba brutalmente, robándoles dinero y objetos de valor. En algunos casos, incluso regalaba estos objetos robados a su desprevenida esposa. Sin embargo, para el mundo exterior, Gennady mantenía la fachada de un respetable hombre de familia. Era no alcohólico, un trabajador concienzudo e incluso miembro del Partido Comunista. Sus vecinos y compañeros de trabajo desconocían por completo el monstruo que acechaba bajo la superficie. Mientras los cadáveres seguían acumulándose, los investigadores locales luchaban por comprender los asesinatos aparentemente aleatorios. No fue hasta la década de 1980 que un joven y decidido detective llamado Nikolai Ignatovich comenzó a reconstruir la verdad. Ignatovich teorizó que no se trataba de incidentes aislados, sino de la obra de un solo asesino en serie. Su descubrimiento crucial llegó cuando se dio cuenta de que el asesino probablemente usaba un coche rojo distintivo de Zaporozhye. Gennady, sin que los investigadores lo supieran, participaba en la búsqueda de sí mismo. Como miembro de la Drusina Voluntaria del Pueblo, una organización de policía comunitaria, Gennady tenía conocimiento interno de la investigación. Esto le permitió evadir la captura durante años, incluso mientras el número de cadáveres seguía aumentando. 1984 fue su año más prolífico, con 12 mujeres víctimas de su masacre. El error fatal de Gennady se produjo al intentar desbaratar la investigación enviando una carta anónima a un periódico local, atribuyéndose falsamente la responsabilidad en nombre de un grupo militante imaginario. Esta torpe estratagema permitió a los expertos forenses finalmente relacionar la escritura con la del propio Gennady. En diciembre de 1985, Gennady Mikasevich fue finalmente arrestado. Los psiquiatras lo consideraron cuerdo, pero le diagnosticaron psicopatía. Tras negar inicialmente sus crímenes, finalmente confesó.
revelando la horrible magnitud de su matanza. Gennady fue condenado a muerte y ejecutado por un pelotón de fusilamiento en 1987. El caso de Viter, como se conoció posteriormente, conmocionó a la Unión Soviética hasta sus cimientos. Expuso las fallas de un sistema de investigación corrupto. Este había condenado injustamente e incluso ejecutado a personas inocentes. Número 3. Cabo Bruno. En los anales de la turbulenta historia de Brasil, el caso de Flores Valdo de Oliva, conocido infamemente como Cabo Bruno, se erige como un duro recordatorio de la delgada línea entre la justicia y la venganza. Nacido en el humilde pueblo de Uchoa, São Paulo, la infancia de Loris Valdo de Oliva estuvo marcada por un apodo jocoso que con el tiempo definiría su trágico legado. De joven, Oliva se unió a las filas de la policía militar en São Paulo, una carrera que pronto daría un giro sombrío. Impulsado por un equivocado sentido de la justicia, se convirtió en un justiciero que rondaba las afueras de la ciudad, cobrando su propia retribución contra quienes percibía como criminales. El apodo de Cabo Bruno, un guiño a un alcohólico local, se convirtió en una retorcida insignia de honor, un testimonio de sus despiadadas acciones. Los cadáveres comenzaron a amontonarse, víctimas de la despiadada masacre de Cabo Bruno, quien, según los rumores, atacaba a comerciantes locales y a quienes consideraba indeseables. Su oleada de asesinatos sembró el pánico en la región, dejando tras sí un rastro de dolor e interrogantes sin respuesta. Sin embargo, por un capricho del destino, un hombre, José Aparo Benedito, logró sobrevivir a la embestida de Cabo Bruno, fingiendo estar muerto y escapando del lugar. A medida que el caso cobraba relevancia nacional, los medios de comunicación desempeñaron un papel fundamental para sacar a la luz los crímenes de Cabo Bruno. El periodista Caco Barcelos, a través de su cobertura en el Diario Nacional, contribuyó a exponer el alcance de las acciones de las autodefensas, arrojando luz sobre un inquietante patrón de violencia que se había apoderado de la ciudad. En 1983, el reinado de terror de Cabo Bruno finalmente llegó a su fin cuando fue arrestado por orden judicial, acusado de participar en más de 20 asesinatos. Inicialmente, confesó solo uno de estos asesinatos, pero años después, reconoció su participación en aproximadamente 20 más. Sin embargo, el verdadero alcance de sus crímenes permaneció envuelto en misterio, ya que algunos creían que otros le habían atribuido falsamente otros asesinatos. La investigación destapó una realidad escalofriante. Cabo Bruno no actuaba solo. Una red de al menos 12 policías, incluyendo 2 altos mandos, fue declarada cómplice de estas ejecuciones, a menudo atacando a las víctimas únicamente por su apariencia. Las pruebas fueron contundentes, y Cabo Bruno fue finalmente condenado a 113 años de prisión, a pesar de sus intentos de fuga en 3 ocasiones. Durante su encarcelamiento, Cabo Bruno experimentó una transformación notable. Afirmó haberse convertido al cristianismo evangélico y expresó su deseo de que lo llamaran de otra manera que no fuera Bruno. En 2008, se casó con una ama de casa que se ofreció como voluntaria en la capilla ecuménica de la prisión, donde sirvió como pastor, consiguiendo seguidores que incluían al infame asesino Lindenberg Alves. Tras cumplir parte de su condena, Cabo Bruno solicitó su conversión a un regimiento semiabierto, lo cual finalmente le fue concedido en 2012. A pesar de su comportamiento ejemplar y las felicitaciones de los funcionarios de la prisión, la decisión de liberarlo siguió siendo controvertida, ya que su historial de intentos de fuga le había negado el beneficio de una licencia temporal. Trágicamente, la recién encontrada libertad de Cabo Bruno duró poco. Poco más de un mes después de su liberación, recibió entre 18 y 20 disparos en el barrio de Quadra Coberta de Pindamonhangaba, aparentemente víctima de un ataque similar a una ejecución. El escalofriante final de su historia sirve como un doloroso recordatorio de las consecuencias de la violencia desenfrenada y la fragilidad de la redención ante una vida consumida por la oscuridad. Ahora es el momento de la recomendación de hoy para los suscriptores. Número 4. Gerard John Schaffer. El nombre de Gerard John Schaffer infunde temor en quienes conocen el lado oscuro del crimen real, conocido por una escalofriante variedad de alias: el carnicero de Blind Creek, el verdugo, y más apropiadamente, el policía asesino Schaffer, era un monstruo que se hacía pasar por protector de la ley. Nacido en 1946, sus años de formación estuvieron marcados por la disfunción y la agitación, las constantes mudanzas, el alcoholismo de su padre y el duro trato de su familia
contribuyeron a una infancia profundamente problemática. Ya de adolescente, Schaffer albergaba inquietantes fantasías de dañar a mujeres que consideraba despreciables, una mentalidad monstruosa que se volvería más retorcida con el tiempo. En 1971, apenas 7 meses antes de enfundarse en el uniforme de policía, Schaffer pasó un breve periodo en el departamento de policía de Wilton Manors. Esto resultaría ser un mero preludio de los horrores que vendrían. El 23 de junio de 1972, consiguió un puesto de ayudante en el departamento del sheriff del condado de Martin, un puesto que le otorgaría acceso sin restricciones para acosar a mujeres vulnerables. El modus operandi de Schaffer era escalofriantemente calculado. El 21 de julio de 1972, conoció a 2 adolescentes que hacían autostop, Pamela Narleski y Bárbara Bramucci, y se ofreció a llevarlas a su destino. Una vez en su vehículo, se desvió de la ruta prevista, sermoneando a las chicas sobre los peligros de hacer autostop antes de esposarlas y amordazarlas. Schaffer las llevó entonces a un bosque remoto, donde ató a una de las víctimas a un ciprés, ajustándole una soga al cuello de forma que la obligaba a pararse sobre las raíces expuestas. Para aliviar la presión, repitió este macabro ritual con la otra chica antes de recibir un mensaje urgente por radio que lo obligaba a marcharse y le prometía regresar. Cuando Schaffer regresó, las chicas habían logrado escapar. Denunció el incidente apresuradamente, alegando que solo pretendía darles una lección. Pero las autoridades pronto descubrieron que un Schaffer más siniestro era responsable del asesinato de hasta 26 mujeres, cuyas víctimas fueron atadas y estranguladas con un estilo característico. El reinado de terror de Schaffer finalmente llegó a su fin. Pero incluso tras las rejas, su historia continuó desarrollándose. Ofreció ser internado en un hospital psiquiátrico e incluso ayudó a resolver otros crímenes, incluyendo la condena de una red internacional de explotación infantil. En un giro trágico, su propia vida terminó en una disputa por agua caliente, y su cuerpo fue apuñalado más de 40 veces por un compañero de prisión. La historia del policía asesino había llegado a su sombrío final, pero su legado de terror perduraría. Número 5. Paul Rezo. La tragedia golpeó al Departamento de Policía de Los Ángeles cuando un exoficial, alguna vez reconocido por su valentía, encontró un destino sombrío bajo custodia. Paul Rezo, un expolicía del Departamento de Policía de Los Ángeles de 46 años, había sido acusado del horrible asalto y acoso ilícito de 4 jóvenes, incluyendo a sus propios familiares. Pero antes de poder comparecer ante la justicia, Rezo murió en circunstancias misteriosas mientras recibía tratamiento médico. La historia comenzó a desarrollarse el 10 de mayo de 2023, cuando Rezo fue arrestado por detectives del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles. Había sido acusado de cometer actos lascivos contra menores de entre 9 y 13 años durante más de una década, de 2006 a 2017. Los fiscales alegaron que 2 de las víctimas eran familiares de Rezo, mientras que los otros 2 eran hijos de una mujer con la que había salido. Rezo trabajaba como coordinador de entrenamiento en la división de Hollywood, antes de su repentina salida de la fuerza en marzo de 2023. Tan solo 7 años antes, había sido aclamado como un héroe y condecorado con la prestigiosa medalla al valor del departamento por salvar a un hombre de un coche en llamas mientras estaba fuera de servicio. Pero la caída en desgracia del exoficial fue rápida e impactante. Fue rápidamente acusado de 8 cargos de actos lascivos contra una menor y se le impuso una fianza de $2,5 millones. Tras su arresto, Rezo debía comparecer ante el tribunal en varias ocasiones para su lectura de cargos, pero las audiencias se retrasaron repetidamente por razones no reveladas. Trágicamente, Rezo nunca llegó a la sala. La noche del 20 de mayo de 2023, el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles informó que el exoficial había fallecido mientras se encontraba bajo custodia, recibiendo tratamiento por una afección médica preexistente. Un portavoz del departamento declaró que Rezo falleció mientras recibía atención médica y que se le realizaría una autopsia para determinar la causa de la muerte. El Departamento de Policía de Los Ángeles, profundamente consternado por las acusaciones, ya había iniciado una investigación interna sobre el comportamiento pasado de Rezo y se comprometió a revisar su historial laboral para detectar cualquier conducta indebida similar. Número 6. Theodore Dyer. En el tranquilo pueblo de Grand Haven, se había integrado a la perfección en la comunidad,
presentándose como un vecino equilibrado y confiable. Quienes lo rodeaban no sospechaban las atroces acciones que se escondían bajo la superficie. Una de las víctimas de Dyer, una mujer llamada Mary, expresó posteriormente su asombro, afirmando que nunca tuvo motivos para preocuparse por él. En abril de 2012, Mary y su hija de 9 años se mudaron a un apartamento contiguo al de Dyer. Al principio, simplemente pensaron que tenían un vecino normal y amable. Dyer y su novia no tenían hijos propios, y él pareció cogerle cariño a la hija pequeña de Mary. Sin embargo, la percepción que Mary tenía de Dyer pronto se desmoronó. En junio de 2013, su hija estaba en el apartamento de Dyer, a última hora de la noche. Cuando Mary sintió que era hora de que su hija volviera a casa, sintió una incomodidad y decidió no llamar antes de entrar. Al asomarse al dormitorio de Dyer, Mary presenció lo impensable. Dyer se estaba aprovechando de su hija pequeña. Inmediatamente, entró corriendo, agarró a su hija y huyó a su apartamento. Consternada, Mary confrontó a su hija, quien confirmó la terrible verdad. Mary denunció el incidente de inmediato a las autoridades. Dyer fue finalmente condenado por acoso ilícito criminal en primer grado, y la investigación reveló que había agredido a la hija de Mary en al menos 3 ocasiones, sin el conocimiento de su madre. Los crímenes de Dyer finalmente lo llevarían a la muerte. Mientras cumplía su condena, fue recluido en una celda con otro recluso, Stephen Sanderson. Sanderson, quien también cumplía cadena perpetua, se enteró de los atroces actos de Dyer contra menores. En un arrebato de justicia por mano propia, Sanderson confrontó a Dyer y finalmente lo estranguló. Para Mary, la noticia de la muerte de Dyer le provocó una mezcla de emociones. Expresó su alivio al saber que su hija no tendría que temer más ataques. Sin embargo, también reconoció que nunca deseó la muerte de Dyer. Como declaró conmovedoramente, creo que fue un alivio para ella saber que esto no volvería a suceder. Aunque algunos puedan considerar a Sanderson un héroe, él dejó claro que no se consideraba a sí mismo como tal. Enfatizó que no era él quien debía juzgar a Dyer, sino que creía que Dios era el verdadero juez. Sanderson fue posteriormente condenado a cadena perpetua, aunque su abogado argumentó que la sentencia adicional tenía poca relevancia práctica dada su cadena perpetua.